El avión surcaba las nubes, un mar de algodón blanco bajo ellos. Clara, con su uniforme de comisaria de vuelo, caminaba por el pasillo, asegurándose de que los pasajeros estuvieran cómodos. Sonreía, pero en su interior había una tormenta. Esa mañana había recibido un mensaje que la inquietaba, algo sobre un pasajero que podría cambiarlo todo. Mientras servía una bebida, su mirada se detuvo en un hombre en primera clase. Su corazón se detuvo. Era idéntico a Marco. El mismo cabello oscuro, la misma sonrisa. ¿Cómo podía ser posible? Clara sintió que el aire se le escapaba. Llevaba 5 años sin él, 5 años de dolor y recuerdos, y ahora, aquí estaba, frente a ella, en carne y hueso. ¿Está todo bien, señora?, preguntó un pasajero, sacándola de su trance. Clara se obligó a sonreír, pero su mente estaba en otro lugar. ¿Era realmente él? ¿O era solo una cruel ilusión? Sí, todo bien, gracias, respondió con un hilo de voz. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera gritar. El caos de emociones la envolvía. Tenía que mantener la calma. Era su trabajo. Pero, ¿cómo podía concentrarse cuando el hombre que había amado estaba tan cerca? Mientras el avión continuaba su vuelo, Clara se movió entre los asientos, cada paso pesando más que el anterior. La imagen de Marco la perseguía. Recordó el día del accidente, el sonido del vidrio rompiéndose, las sirenas. La vida que había perdido. ¿Y si él estuviera vivo? Era una locura, pero la idea no se alejaba. Su mente se llenó de preguntas. ¿Por qué no había regresado? ¿Por qué no había tratado de comunicarse? Decidió investigar. Voy a hablar con la tripulación, pensó. Con el corazón acelerado, se acercó a los miembros del equipo. ¿Han visto al pasajero en primera clase? El que parece, bueno, ya saben, preguntó, tratando de ocultar su nerviosismo. El que tiene un aire familiar, dijo uno de ellos, levantando una ceja. Sí, parece alguien de una película. Pero no es nadie conocido. Clara sintió un leve alivio, pero la duda seguía. Entonces, reunió el valor y se dirigió hacia el hombre. Disculpe, dijo con voz temblorosa. ¿Puedo hablar con usted un momento? El hombre la miró sorprendido. Claro, ¿sucede algo? Clara tragó saliva. Solo, me pareces familiar. Él sonrió, una sonrisa que la hizo sentir como si el tiempo nunca hubiera pasado. Quizás tienes razón. A veces, la vida juega trucos. Las palabras resonaron en su mente. ¿Era un truco del destino? La confusión la invadió mientras intentaba mantenerse firme. El avión surcaba los cielos, pero Clara estaba atrapada en una tormenta de recuerdos y sentimientos. En su corazón, una pequeña chispa de esperanza brillaba. ¿Podría ser Marco? ¿Podría ser posible? Mientras el vuelo continuaba, Clara sabía que tenía que descubrir la verdad. Aquel hombre era un misterio que no podía ignorar. Tenía que encontrar respuestas, y lo haría, sin importar el costo. Cuando el avión entró en una fase de vuelo más estable, Clara tomó un respiro, intentando serenarse. Afuera, las nubes se deshilachaban lentamente, dejando ver un cielo casi invernal, con un sol difuminado tras el velo algodonoso. Dentro de la cabina, el murmullo de conversaciones apagadas, el zumbido del aire acondicionado y el olor a café recién servido creaban una atmósfera peculiar. Clara percibía cada detalle con intensidad, como si su mente, ansiosa por comprender, agudizara todos sus sentidos. Se acercó a la cocina del avión, el galley, donde un compañero de la tripulación estaba organizando las bebidas. Clara se arremangó ligeramente el uniforme y se humedeció los labios con nerviosismo. La tensión se reflejaba en su forma de acomodar las tazas, intentando mantener una compostura profesional que apenas sostenía. Sentía que su interior era un vendaval que contradecía su porte sereno. Hola a todos. Si les gusta ver nuestros videos, ayúdennos suscribiéndose a nuestro canal. Es muy importante y de esta forma nos apoyan.
Vamos al video. ¿Te pasa algo, Clara? Preguntó Sofía, otra de las asistentes de vuelo, con discreción y genuina preocupación. Era una mujer de mirada compasiva, siempre atenta al estado de sus colegas. Clara dudó unos segundos antes de responder. Podía inventar una excusa, el cansancio del madrugón, la presión de un vuelo largo. Pero necesitaba algún tipo de pista, necesitaba saber si alguien más había notado algo extraño. Sofía. ¿Notaste al pasajero de primera clase, el que está en el 1A? Inquirió Clara, evitando decir su nombre o revelar su sospecha de inmediato. Tiene una sonrisa familiar. Sofía ladeó la cabeza. ¿Te recuerda a alguien? Quizá lo vi al embarcar. ¿Es un actor famoso? Pensé que lo conocía de algún lado, pero no lo ubico bien. Tiene ese porte, ¿no? Seguro me suena de alguna película, dijo con una risita contenida, intentando aliviar la tensión. Clara negó con la cabeza, un tanto decepcionada por la superficialidad de la impresión. Necesitaba algo más concreto. Sin embargo, las palabras de Sofía confirmaban que no era ella la única que percibía esa aura especial en el hombre. Quizá no era solo su imaginación jugando malas pasadas. Sí, podría ser algo así, respondió Clara vagamente, para luego apartarse. Bajó la mirada a su reloj de pulsera, un regalo que Marco le había hecho en su segundo aniversario. La correa de cuero estaba algo desgastada, y las manecillas avanzaban con la misma inevitabilidad que su agitación interna. Volvió a primera clase con una bandeja de refrescos y zumos. El ambiente allí era más silencioso y espacioso. Los asientos, tapizados con elegancia, aislaban a los viajeros de la algarabía de la clase turista. Antes de servir, Clara echó un vistazo rápido al hombre. Llevaba una camisa clara, un reloj metálico que reflejaba la luz tenue de la cabina, y leía un periódico en inglés. Sus manos eran grandes, con unos dedos largos y fuertes, muy parecidos a los de Marco, quien tocaba la guitarra en las tardes de domingo. Clara sintió un leve mareo. Recordó el accidente, hacía 5 años, Marco desaparecido, rumores que nunca pudieron confirmarse, un funeral sin cuerpo que ella se había visto obligada a aceptar. El dolor la había acompañado en silencios prolongados, en el llanto nocturno, en la mirada interrogativa de Isabela, su hija, que seguía preguntando por ese padre ausente. Un temblor en el estómago la impulsó a acercarse al pasajero. No podía seguir ignorando esa sensación. Se humedeció los labios y se detuvo junto a su asiento. «Disculpe, señor», dijo con voz más firme que antes. «Me preguntaba si ya ha decidido qué bebida desea. Tenemos jugo de naranja, té verde, café». El hombre alzó la vista, dejando el periódico en su regazo. Su mirada, intensa y profunda, coincidió con la de Clara. Hubo un instante de reconocimiento mutuo, un destello que les recordó algo que ninguno podía nombrar con facilidad. La sonrisa del hombre fue leve, casi melancólica. Té verde estaria bien, respondió com voz tranquila, aunque Clara percibió una leve fluctuação em su tono, como se sus cuerdas vocales vacilaran ao pronunciar esas palavras. Em seguida, dijo Clara, e inclinou a cabeça. Ao dar-se la vuelta, notou como su piel se erizaba. Todo su mundo interno era bullicio de perguntas. Era possível que Marco hubiese sobrevivido de alguma forma, forzado a cambiar sua identidade, a ocultar-se. Pero, por quê? Volvió ao galley a preparar el té. Mientras esperava que o água alcançara a temperatura adequada, sua mente tegia conjeturas. Quizás él había estado involucrado em algo turbio, algo que le había obrigado a fingir sua muerte. Ou talvez se había perdido la memória, solo agora estava recuperando-la. La imaginação se desbocava. Necessitava pruebas, necessitava ser mais sutil. Quando regressou com la bebida, o homem le agradeció com uma leve inclinação de cabeça. Clara aproveitou para notar detalhes. Acento ligeiramente diferente ao que recordava em Marco, destello de preocupação em seus olhos, como se temiera ser reconhecido. Desviou a mirada hacia la ventana, fingindo interesse em o oceano de nubes, pero Clara supo que aquela reação confirmava suas suspeitas. Havia secreto ali, ela estava decidida a descobri-lo.
O resto de la primeira classe parecia sumida em el letargo de um vuelo largo. Alguns passageiros dormiam, outros veiam películas com auriculares. O empresário de traje gris, Matias, ao que Clara havia servido um café momentos atrás, observava a cena com curiosidade dissimulada. Clara sentiu essa mirada extra, um testigo silencioso de sua inquietude. Guardaria esse detalhe em la memória. Com eu ter servido las emoções em ebulição, Clara compreendió que o destino lhe dava uma segunda oportunidade, uma prueba cruel. Se esse homem era realmente Marco, tendria que confrontar su passado, la traição de sua ausência e o dolor que havia cargado todos esses anos. Pero, sobretudo, tendria que proteger a sua hija. Não podia permitir-se um passo em falso. La história apenas começava a revelar-se. La tensión em el aire era quase palpável. Clara intentava cumprir com seu deber, pero cada vez que se acercava à primeira classe, la presencia de aquel homem le hacía temblar ligeiramente las manos. Entre servir bebidas, ajustar almodíolas y perguntar se necessitavam algo mais, se obrigava a não mirá-lo diretamente demasiado tempo. Aun assim não podia evitá-lo. Havia algo em el que la atraía y la desconcertava a la vez. Decidida a dar uma pista concreta, Clara aproveitou um momento em que os demais tripulantes revisavam as bandejas para mirar a lista de passageiros. Era um riesgo, pois hurgar demasiado em la informação poderia levantar suspeitas, pero necessitava conhecer seu nome. Ao fim de contas, ela era parte de la tripulação Y, por seguridade, tinha certo acesso a dados básicos. Deslizou discretamente la tablet com o mapa de asientos Y la informação general. Em o asiento afigurava o homem lamado Samuel Ferrer. Samuel Ferrer? Não era um nome que lhe sonara em absoluto. Sentiu um vacilo em el pecho. Se de verdade era Marco, usava uma identidade distinta. Quizás pretendia hacer-se passar por outro. Ou talvez se tratava de um simples parecido, uma coincidência cruel. Sua mente não parava de debatir-se. Observando a cabina com desimulo, Clara se percatou de que o empresário de traje gris, Matias, seguia em primeira classe, a um par de asientos de Samuel. Desde o início do vuelo, Matias se havia mostrado amável, havia intercambiado algumas palavras com ela sobre o clima, o conforto do avião Y sua agenda de negócios. A hora lo veía pensativo lançando miradas passageiras a aquel homem. Matias, com suporte tranquilo, dava a impressão de ser alguém acostumado a analisar as dinâmicas a seu alrededor. Havia notado a inquietude de Clara? Haciendo acopio de valentia, Clara se acercou a Matias mientras él hojeava uns documentos. Le serviu um pouco de água com gás Y, fingindo interesse em el bienestar general, comentou com voz suave. Todo bem com su vuelo, senhor? Espero que esté cômodo. Matias alzou a mirada Y le dedicou uma sonrisa cercana. Tinha olhos sinceros que inspiravam certa confiança. Todo bem, senorita. Gracias por perguntar. O serviço é impecável, respondió para luego añadir em tono mais confidencial. Me pareceu verla algo preocupada hace rato. Se sente bem? Clara se tensou. Aquel homem era observador. No desejava involucrar a um passageiro em seus problemas, pero quizás uma dose de honestidade, sem revelar demasiado, poderia ajudá-la. Estou bem, solo algo distraída. Retenido um dia largo. Tratou de sonreír, pero seu gesto foi um tanto forzado. Matias asintió lentamente como sopesando suas palavras. E é compreensível. Viajar a menudo cansa, y a veces las situações a bordo podem ser estressantes. Clara não supo que responder. Le surpreendia a empatia de Matias, como se intuiera que havia algo mais tras sua inquietude. Optou por fingir normalidade, gracias por sua preocupação. Se necessita algo, estou à sua disposição. Ao alejar-se, Clara sentiu que Matias não era um passageiro qualquer. Tinha o aura serena, pero também inquisitiva. Quizás era solo um homem atento y cortês, ou talvez estava intentando decifrar o que sucedia tanto como ela. De momento não tinha forma de saberlo. Por outro lado, Sofia se lhe acercou com desimulo mientras Clara ordenava umas servilletas. Oi Clara, todo bem de verdade? Te notei preocupada, e a sabes com o passageiro de lá 1A. Le habló em voz baixa para não lamar la atenção. É esse que, se parece alguém que conhecia há tempo, admitiu Clara, bajando la mirada hacia sus manos. Alguém muito importante. Me ha desconcentrado um pouco, eso é esse todo. Sofia ladeou a cabeça, compreensiva. Pois intenta mantener-te centrada. Talvez se solo uma coincidência, la mente a vezes nos hace malas julgadas.
Despoés de todo, que probabilidade há de que essa persona esteja em este vuelo? Clara forzou uma sonrisa amarga. Sofia tinha razão, la lógica dictava que era quase impossível. Pero el dolor deu pasado y la intuição lhe decían outra coisa. Algo não encajava. Durante o serviço de la comida, Clara notou que Samuel, o Marco, se em verdade lo era, se mostrou inquieto. Cerrou o periódico sem terminá-lo. Y, antes de aceitar o platô principal, pediu ir ao bano. Mientras se dirigia ao pasilo, Clara pudo notar uma leve rigidez em seus ombros, uma tensão contenida. Quando o homem passou cerca de ela, o leve aroma de sua colônia lhe resultou familiar. Las memórias legaram em ráfagas, beijos em la cocina de seu antigo departamento, o braço de Marco rodeando-la, o sonido de sua guitarra um domingo à meia-tarde, la risa de Isabela correndo por o pasilo, la melancolia golpeou seu pecho. Se era Marco, por que não la buscou antes? Por que o silencio la ausência, o dolor interminável durante 5 largos anos? O Y porque aparecer a hora em um avião, casi por azar, las horas de vuelo pareciam estirar-se. Clara sabía que tarde o temprano el avión aterrizaría, y con ello, se esfumaría la oportunidad de descubrir la verdad. Tenía que pensar en su hija, Isabela, quien estaba en casa esperando. Pensó en su carita inocente, en las preguntas que hacía sobre su padre, en las veces que Clara había tenido que inventar historias o desviar el tema para no afligirla. Si este hombre era Marco, tenía mucho que explicar. Decidió que se acercaría a Samuel, de nuevo, con más calma. Podía preguntarle sobre su destino, fingir curiosidad por su viaje. Tal vez así él le daría una pista. Antes de actuar, sin embargo, sintió la necesidad de prepararse mentalmente. Respiró hondo y se apoyó en la pared del galley, cerrando los ojos un segundo. Escuchó el suave ronroneo de los motores, el clic metálico de una bandeja que se cerraba, la risa distante de un pasajero entretenido con una comedia en su pantalla. Era hora de enfrentar sus miedos y sus dudas. En la penumbra artificial de la cabina, Clara se armó de valor, decidida a no perder esa oportunidad. Cualquier cosa que descubriera, por dolorosa que fuera, al menos pondría fin a la incertidumbre. Y, en el fondo, había una chispa de esperanza que le decía que la vida a veces brinda segundas oportunidades, por improbables que parezcan. Clara decidió ser estratégica. Antes de abordar de nuevo a Samuel, quiso observarlo desde la distancia para entender sus reacciones. Tras su paso por el baño, el hombre volvió a su asiento en primera clase. Pasó los dedos lentamente por el reposabrazos, como si necesitara sentir algo real bajo sus manos, un ancla que lo sujetara a la realidad. Su respiración parecía más profunda, sus ojos se habían endurecido. Aquella no era la actitud relajada de un pasajero común. Clara recordó entonces cierta información que había recibido esa mañana, el mensaje que la había inquietado. Un superior suyo le había hablado en clave, advirtiéndole que entre los pasajeros podría haber alguien que buscaban las autoridades. No había dado nombres ni detalles, pero el tono serio del mensaje la había descolocado. ¿Podía tratarse de Marco? La idea de que su antiguo amor estuviera involucrado en algo peligroso se le antojaba cruel y dolorosa. Pensando en cómo abordarlo, Clara esperó a que todos los pasajeros estuvieran tranquilos y ocupados. Luego, se acercó a Samuel, con un carrito de bebidas, esta vez con una estrategia clara, usaría una pregunta inocente para ver su reacción. Señor Ferrer, espero que el té le haya sentado bien. Estamos a unas horas del aterrizaje, ¿necesita algo más? ¿Alguna bebida, un snack? Preguntó con una voz cuidada, neutral, aunque su corazón latía con fuerza. Él alzó la vista y, por un instante, pareció sopesar sus palabras. Sus ojos tenían un matiz dolido, una pena contenida. Gracias. Clara, ¿verdad? Dijo, leyendo su nombre en la plaquita del uniforme. La forma en que pronunció su nombre fue pausada, evocando una familiaridad que encendió alarmas en la mente de ella. Así es, Clara, respondió, intentando no demostrar sobresalto. Era inusual que un pasajero se tomara tanta atención en su nombre, pero no imposible. Sin embargo, en este contexto, cada mínimo detalle contaba. ¿Puedo ayudarle en algo?
Él bajó la mirada hacia el periódico ya plegado a un lado. Parecía debatirse, como si quisiera revelar algo y se contuviera. Luego habló en voz baja, con una calma tensa: a veces, el tiempo y las circunstancias cambian a las personas. Y cuando nos encontramos de nuevo, no sabemos cómo actuar. Clara sintió un escalofrío. Aquello era una declaración demasiado cargada de significado para ser casual. Notó, además, que Matías, el empresario, los observaba desde su asiento mientras fingía ordenar sus papeles. La tensión crecía. Intentando mantener la compostura, Clara se inclinó un poco, como si no quisiera que otros oyeran: ¿nos conocemos de antes, señor Ferrer? La pregunta flotó en el aire, acompañada por el susurro lejano de los motores. La sonrisa del hombre fue triste. Desvió la vista hacia la ventana, contemplando las nubes, y contestó sin mirarla: tal vez. La vida a veces nos pone en situaciones inverosímiles. Clara apretó ligeramente los labios. No obtuvo una respuesta clara, pero la ambigüedad lo decía todo. Antes de que pudiera insistir, uno de sus compañeros de tripulación la llamó desde el fondo del pasillo: necesitaban su ayuda para algo. Clara se disculpó con una leve inclinación de cabeza y se apartó, sintiendo la mirada de aquel hombre en su nuca. Mientras ayudaba a otra pasajera a ajustar su cinturón, Clara pensó en la posibilidad de que Marco, o Samuel, estuviera involucrado en algo grave. Recordó vagamente algunos rumores, años atrás, sobre negocios turbios que podían haber rodeado la desaparición de Marco. En aquel entonces, nadie sabía nada con certeza. La policía había sospechado de un accidente mortal, pero el cuerpo nunca apareció. Hubo, incluso, quien insinuó que Marco había huido por deudas o amenazas. Clara jamás quiso creerlo, aferrándose a la idea de un destino trágico pero involuntario. Ahora, con cada nueva pista, las certezas se desmoronaban. Al pasar de regreso por primera clase, notó que Matías la miraba con curiosidad. Él levantó la mano con discreción y, cuando Clara se acercó para ver qué necesitaba, habló en voz baja: disculpe mi atrevimiento, pero no pude evitar notar cierta tensión. ¿Todo está bien? Había en su tono una genuina preocupación, aunque también un interés que Clara no terminaba de entender. Gracias por preguntar, señor, dijo Clara, buscando su nombre en la lista mental de pasajeros. Matías, ¿verdad? Estoy bien. A veces la altitud, el trabajo, lo entiendo, respondió él, mirándola con una intensidad extraña. Solo quiero recordarle que, si necesita ayuda, aquí me tiene. He viajado mucho, conozco situaciones complicadas a bordo. La discreción es importante. La oferta de Matías era tan inusual que Clara no supo cómo reaccionar. ¿Por qué querría ayudarla? ¿Sabía algo? Lo tendré en cuenta. Gracias, dijo, con una sonrisa cautelosa antes de retirarse. Ya en el galley, Clara respiró hondo. La situación se complicaba: un supuesto Marco que usaba otro nombre, un pasajero como Matías ofreciendo apoyo, las sutiles insinuaciones del hombre que parecía reconocerla. Además, sus compañeros empezaban a notar su nerviosismo. Tenía que mantener la cabeza fría. Se dijo a sí misma que no podía permitirse dudar. Antes de aterrizar, necesitaba una verdad más sólida. Observó por la ventanilla del pasillo: el sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos dorados. El tiempo corría, y con él, su oportunidad. Debía prepararse para lo que pudiera ocurrir al tocar tierra. Las autoridades esperaban a alguien, y ella tenía que descubrir quién era la presa y quién el cazador. Entre el aroma del café y el murmullo lejano de las películas a bordo, Clara se prometió a sí misma que su hija, Isabela, merecía la verdad. Y si Marco había vuelto, sin importar bajo qué nombre, tendría que dar respuestas. Esta vez, Clara no aceptaría el silencio como explicación. La determinación se clavó en su pecho, enfrentaría el pasado, por doloroso que fuera, con la esperanza de entender, sanar y, tal vez, empezar de nuevo. A medida que las horas avanzaban, la luz en la cabina cambió a un tono más suave, preparándose para la fase de descenso.
La tripulación ya había comenzado a recoger bandejas y ajustar asientos para el aterrizaje. El altavoz del avión soltó un suave aviso: faltaba alrededor de 1 hora para llegar a destino. Clara sintió como el tiempo se escurría entre sus dedos. En su mente, las preguntas se agolpaban. Necesitaba un punto de apoyo, un indicio más sólido. Recordó el mensaje que había recibido esa mañana de parte de un supervisor en tierra: mantente alerta, Clara. Hay información de que entre los pasajeros podría viajar alguien con antecedentes. La policía hará algunas preguntas a la llegada. No había detalles, ni nombres. Sin embargo, la coincidencia era demasiado grande. Si las autoridades estaban tras la pista de Marco, o Samuel, entonces todo cobraba sentido. Con el pretexto de revisar los cinturones de seguridad, Clara volvió a primera clase. Al pasar junto a Matías, notó que él la miraba con una mezcla de curiosidad y discreta preocupación. Su apoyo silencioso era extraño, pero, por ahora, debía concentrarse en el hombre del asiento 1A. En su garganta se formó un nudo cuando se acercó a Samuel. Señor Ferrer, dijo con su mejor tono profesional, vamos a iniciar el descenso pronto. ¿Podría ajustar su respaldo, por favor? También necesito verificar su chaleco y cinturón. Él asintió, guardando un silencio espeso. Mientras Clara revisaba el asiento, habló en voz muy baja, casi un susurro que solo ella pudo oír: no soy quien parezco ser, Clara. Sé que lo sospechas. Pero entiéndeme, no fue mi elección desaparecer así. El corazón de Clara se aceleró. No podía responder directamente, no allí, con otros pasajeros cerca. Se limitó a asentir con la cabeza ligeramente, esperando que él comprendiera que lo escuchaba. Sintió la mirada de Matías sobre ellos, y también la de Sofía, a lo lejos, preguntándose sin duda qué ocurría. Clara se apartó y regresó al galley, intentando asimilar las palabras de aquel hombre. Decía no ser quien parecía. Dejó el carrito de servicio a un lado y se quedó pensativa. Se preguntó si Marco se había visto obligado a cambiar de identidad debido a amenazas criminales. Recordaba rumores que flotaron en el barrio tras su supuesta muerte. Se decía que Marco había presenciado algo que no debía, algo vinculado a una red de contrabando de información financiera. Clara nunca les prestó mucha atención, sumida en su duelo y en el cuidado de Isabela, pero ahora, encajaban como piezas inquietantes. El piloto hizo un segundo anuncio, indicando que la tripulación debía prepararse para el aterrizaje. Clara revisó mentalmente sus opciones. No quería provocar un escándalo a bordo, era un peligro para todos. Tampoco podía dejar pasar la oportunidad de confrontar la verdad. Quizás, tras el aterrizaje, podría pedir a la seguridad del aeropuerto que le permitiera hablar con el pasajero antes de que se lo llevaran. Fue entonces cuando Matías se levantó del asiento, todavía era permitido, pues no habían iniciado el descenso final, y se dirigió con paso tranquilo hacia el galley. Clara tensó la espalda al verlo venir. Él ladeó la cabeza con una leve sonrisa, intentando no alarmar a nadie. No quiero parecer entrometido, dijo con un susurro, pero no he podido evitar notar algo: ese hombre, el del 1A, te perturba. Y tu mirada, parece que lo conocieras. Mira, no soy policía, pero entiendo un poco de estas situaciones. Si la tripulación fue advertida sobre alguien peligroso, quiero que sepas que puedo ayudar. Tengo contactos en seguridad aeroportuaria. He trabajado con ellos. No tienes que decírmelo todo, solo dime si necesitas mi apoyo al aterrizar. Clara frunció el ceño. ¿Quién era realmente Matías? Su ayuda parecía sincera, pero ella ya había aprendido a no confiar a ciegas. Lo agradezco, pero esto es muy delicado. No sé cuál es tu interés en esto. Matías elevó las manos, en señal de que comprendía su desconfianza. Lo entiendo. Solo quería hacerte saber que no estás sola. Esa persona en 1A, si es quien creo que es, tal vez esté involucrado en asuntos peligrosos. He oído rumores sobre un testigo desaparecido de una red criminal. Un hombre que, para proteger a su familia, fingió su muerte.
No sé si es él, pero si lo fuera, sería lógico que las autoridades lo buscaran. Clara sintió que las piernas le temblaban. Lo que Matías decía coincidía con sus sospechas, con la posibilidad de que Marco se hubiera ocultado para protegerlas a ella e Isabela. Pero, ¿por qué regresar ahora? ¿Por qué en este vuelo? Con el ceño fruncido, Clara fijó la mirada en Matías. ¿Cómo sabes todo eso? El hombre sonrió con tristeza, desviando la vista un segundo, como si considerara cuidadosamente su respuesta. He viajado por motivos de negocios. He conocido gente metida en líos peligrosos. Escuché un nombre hace un tiempo, Marco. No sé si es el mismo. Solo quiero que sepas que, si se trata de esa persona, puede que esté intentando enmendar las cosas. O tal vez se vea obligado a entregarse para protegerte. Clara tragó saliva y miró hacia primera clase. Allí estaba él, sentado, aparentemente tranquilo. Pero cada músculo tenso, cada gesto contenido, gritaba que algo grave se avecinaba. Gracias por decirme esto, Matías. No sé cuál es tu rol en esta historia, pero, aprecio la sinceridad, contestó, sintiendo que su voz apenas superaba el susurro del aire acondicionado. Matías asintió, acomodándose el nudo de la corbata. Cuando aterricemos, las autoridades subirán a la aeronave antes de que bajen los pasajeros. Si ese hombre es quien sospechamos, no tendrás que cargar con más dudas. Pero recuerda, a veces la gente hace cosas terribles para proteger a quienes ama. Clara sintió que su corazón latía con fuerza. La imagen de Isabela acudió a su mente, su hija merecía la verdad. Si Marco había estado vivo, ausente todos estos años, debería darle una razón muy poderosa para haberlas dejado atrás. Ella lo había llorado en silencio, había reconstruido su vida pieza a pieza. El dolor seguía ahí, pero ahora se mezclaba con una extraña esperanza, una furia contenida y la necesidad de respuestas. La voz del capitán anunció la preparación final para el aterrizaje. Clara tomó aire. Sería un momento crucial. Cuando el avión tocara tierra, se desataría una cadena de acontecimientos. Ella estaría preparada. Tenía que estarlo. Dejó a Matías en el galley y caminó hacia su asiento de tripulante. Mientras el avión descendía, las luces de la ciudad emergieron en la ventana como destellos de un futuro incierto. Fuera quien fuera el hombre en la 1A, en pocos minutos la verdad saldría a la luz. Y Clara, fortalecida por el recuerdo de su hija Y, la determinación de no vivir más en la sombra de la mentira, se disponía a enfrentar lo inevitable. El avião tocou a tierra com leve temblor. Las ruedas chirriaram contra la pista Y, el fuselage vibró unos instantes antes de estabilizar-se. Clara sentiu la garganta seca. Sabia que em questão de minutos el destino la enfrentaria com la verdade que levava anos esquivando. El capitão anunciou por el altavoz que debiam permanecer sentados, com los cinturones abrochados, hasta que o avião se detuviera por completo em la puerta asignada. Em la secção de primeira classe, el silencio era tenso. Clara pasó de nuevo por el pasillo, pretextando una revisión final. Esta vez se permitió um gesto mais personal. Ao pasar junto a Samuel, entrecerrou los olhos com firmeza, buscando sua mirada. Ela sostuvo unos segundos. Foi um intercâmbio silencioso pero intenso, cargado de promessas incumpridas Y perguntas sem responder. Em essa mirada Clara creyó ver o rosto de Marco luchando por salir a flote. Minutos después, el avião se detuvo Y, las luzes de cabina cambiaram ao modo de desembarque. Sin embargo, antes de que los pasajeros pudieran levantar-se, uma voz desde o frente de la aeronave anunciou que las autoridades subiriam a bordo para hacer unas preguntas de rotina. Algunos viajeros murmuraram surpreendidos. Sofia, intentando manter la calma, caminhou hacia Clara Y sussurrou: "Sabes que pasa? O porquê la policia?" Clara negou com la cabeça, fingindo desconhecimento. Se deu conta de que tinha las manos heladas. Sentiu o peso de todos esses anos de ausência, do dolor que lhe havia causado eu perder a Marco. Se eu era realmente esse homem, se havia fingido sua morte, necessitava entender seus motivos. Uma agente de polícia, acompanhada por dos colegas, subiu ao avião. Levavam trajes oscuros, identificações visíveis Y, um aire profissional que imponia respeito.
Uno de elos habló com voz firme. Buenos dias. Pedimos su colaboração. Tenemos informação de que um passageiro vinculado a um caso criminal viaja em esta aeronave. Les solicitamos permanecer em sus asientos hasta que confirmemos sua identidade. Clara notou como Samuel enderezava a espalda y se levava a mano ao bolsillo interno de sua chaqueta dudando, para luego dejar-la cair com resignação sobre el reposabrazos. Matias por sua parte mantenia uma expressão neutral, aunque Clara notou leve destello de expectativa em sua mirada. Los agentes avançaram por el pasillo. Uno de elos levava uma tablet com a lista de passageiros. Passaram a luz de classe turista revisando rostros, nomes y documentos de forma sistemática. A atmosfera se cargou de ansiedade. Alguns viajeros protestaram suavemente, preocupados por perder suas conexões ou seus compromissos em tierra. La tripulação, entrenada para estas situações, se esforzava em manter la calma y oferecer sonrisas tensas. Finalmente los policias legaram a primeira classe. Senhor Samuel Ferrer, dijo la mulher a cargo, com tono neutro. Necessitamos verificar sua identidade. Por favor, muestre seu passaporte y qualquer outro documento que leve consigo. Samuel girou lentamente o rosto hacia la agente. Clara contuvo o aliento. El sacó su passaporte del bolsillo de la chaqueta com movimentos medidos. A seu lado, Matias parecia contener la respiração. O silêncio se podia cortar com um cochilo. La agente tomou o passaporte, lo comparou com la foto y tecleou algo em sua tablet. Frunciou el seno. Lamou a uno de seus companheiros, quem consultou uns dados adicionais. Em esse lapso, Clara sentiu que o coração se le iba a salir del pecho. Pensou em Isabela em las noches em que la niña perguntava, mamá, como era papá? Pensou em las mentiras piadosas que havia dicho para proteger-la del vacío que el dejó. La agente devolvió la mirada a Samuel. Senhor, seus dados parecem inconsistentes. Necessitamos que nos acompanhe. Há umas perguntas que la policía deve hacer-lhe em privado. El hombre asintió sem protestar. Estava pálido pero sereno, como alguém que a esperava este desenlace. Antes de levantar-se, mirou a Clara com uma pena infinita reflejada em seus olhos. Ela lo mirou com el seno fruncido, conteniendo las lágrimas. Não podia permitir que la derribaran las emociones frente a todos. Quando Samuel se puso de pai, uno de los agentes le pediu que se quedara quieto mientras lo cacheaban discretamente. Él obedeció com la resignação de quien no tiene escapatória. Mientras tanto, los demais passageiros observaban la escena com curiosidade y algunos com medo. Sofia, a vários asientos de distância, intentava acalmar a um par de viajeros nerviosos. Tras la breve inspeção, los agentes indicaram que lo escoltariam fuera del avião. Antes de mover-se, o homem dirigiu uma última mirada a Clara, uma mirada que descia mais que 1000 palavras. Foi entonces que ela, tragando el nudo em la garganta, habló em um hilo de voz, pero lo suficientemente claro para que eu la escuchara. ¿Por quê? La pregunta quedó suspendida em el aire. El abrió la boca, titubeó, pero uno de los agentes apremió. Senhor, por aqui por favor. Si mas opción, Samuel Marco, seguiu a los policías hacia la salida. Pasó junto a Matias quien le lanzó una mirada indescifrable, y luego se perdió por el túnel que conectaba el avión com la terminal. Clara sentiu um vacío desgarrador. Havia esperado respostas, uma confrontação, uma explicação convincente. Y, em cambio, solo obtuvo silêncio e incertidumbre. Sin embargo, ya não estava sumida em la ignorância total. Algo havia pasado, algo grande, algo que levou a ese hombre a vivir em las sombras. El resto de los pasajeros, uma vez que la situação se normalizou, comenzó a desembarcar. La voz del capitão pedia desculpas por la demora y agradecia sua colaboração. El mundo seguia girando, impasible ante o drama interno de Clara. Pero ela sabia que fuera del avião la esperaba o encontro pendiente. Quando Matias se acercou para despedir-se, antes de bajar, se detuvo um segundo ante ela. Espero que consigas las respostas que mereces. No todos tienen o valor de enfrentar su pasado, Clara. Tu lo has hecho muy bien, dijo com sinceridade, y luego emprendió el camino hacia la salida. Clara se quedó em el pasillo, intentando ordenar seus pensamentos. La brisa fresca del exterior comenzaba a entrar por la puerta abierta. Las autoridades haviam prometido hablar com la tripulação, y ela aprovecharia esse momento para pedir explicações. No se iria com las manos vacias. Isabela la esperava em casa y Clara necessitava saber que a história contar-lhe, que a verdade oferecer-lhe sobre o padre que creía muerto.
Com el equipagem de mano de los passageiros casi retirado y la cabina despejando-se, Clara supo que la batalla apenas comenzaba. Tenia o coração roto, la mente lena de dudas, pero a hora contava com um rastro, uma mínima oportunidade de esclarecer los motivos de essa cruel desaparição. Respirou hondo y se dispuso a afrontar o interrogatório com as autoridades, confiando em que tarde ou temprano, encontraria las respostas que tanto necessitava. Quando o último passageiro abandonou o avião, Clara permaneceu a bordo junto à la tripulação, esperando las instrucções de las autoridades. Afuera, o bulício do aeropuerto crescia, o eco de maletas rodando, anúncios por altavoces y los passos apresurados de viajeros. Dentro de la aeronave, em câmbio, reinava um silêncio tenso. La mulher policia que havia abordado o avião se acercou a Clara com um semblante sério. Senorita, me gustaria hacer-lhe algumas perguntas, dijo, senalando com la mano hacia uma fila de asientos vazios. Tomará uns minutos. Clara asintió. Su pulso estava acelerado, pero debia mostrar-se colaborativa. Se sentou y la agente tomou asiento frente a ela, sosteniendo uma tablet. Conoce usted ao homem que se hace lamar Samuel Ferrer? Clara echaló despacio. Não podia mentir. Há anos conhecia um homem que poderia ser el. Mi defunto esposo, Marco. Desapareceu tras um acidente, o ex creí. Não puedo confirmar com certeza que este passageiro se la mesma persona, pero, o parecido é esse impactante. La agente tomou nota asintiendo lentamente. Entendo. Hemos recebido informes de que Samuel Ferrer é esse em realidade Marco Gutierrez, um testigo clave em um caso de crime organizado. Fingiu sua muerte para escapar de ameaças. Necessitávamos corroborar sua identidade. Sua presença aqui confirma nuestras suspeitas. O coração de Clara deu um vuelco. Assim que era certo. Marco havia sobrevivido, abandonando-las a ela y a Isabela para protegê-las. Pero, como processar tantos anos de dolor, tanta incertidumbre? O porquê a hora? Perguntou Clara, la voz temblorosa. O porquê aparece assim de repente? La agente la observou com compaixão. Não puedo revelar detalhes do caso, pero segundo tenemos entendido, la rede criminal contra la que el debia testificar se ha debilitado com o tempo. É possível que Marco haya decidido entregar-se para colaborar com la justiça. Se lo hace, poderia receber proteção y la oportunidade de rehacer sua vida. Sin embargo, dada a complexidade do caso, é provável que enfrente cargos por suplantação de identidade y outros delitos relacionados com sua vida. Clara se cobriu o rosto com as manos uns instantes. De pronto entendia um pouco mais, aunque não aliviava deu todo o dolor. Marco havia priorizado a seguridade de sua família por em cima de la verdade, pero a costa de abandoná-las. Como explicar-lhe esto a Isabela? Como sanar las cicatrices? Podré hablar com el? Se atreviu a perguntar Clara, retirando las manos de seu rosto. Necessitava essas respostas diretamente de Marco. Necessitava sua versão de los hechos. La agente suspirou. Eso dependerá de la investigação. Se colabora y las circunstâncias lo permitem, poderia otorgar-se-lhe o direito de uma visita ou uma lamada. Pero não puedo prometer-lo. Lo que lhe recomendo é que busque assessoria legal. Se ele realmente deseja reconectar com sua família, halaremos uma forma de hacerlo sem ponerlas em riesgo. Clara sentiu um nudo em la garganta. De alguma forma, essa remota possibilidade de volver a ver a Marco, de escuchar sua explicação, lhe dava esperança. Aunque não supiera se alguma vez poderia perdoná-lo, queria ao menos entender. Quando terminou a entrevista, la agente la deixou marchar. La tripulação e havia empezado a salir. Sofia la esperava em la puerta do avião com expressão preocupada. ¿Estás bien? Le perguntou, posando uma mano em seu ombro. Clara se limpiou uma lágrima que asomava em sua mejilla. Honestamente não lo sé. Pero agora ao menos tenho um atisbo de verdade. Sofia não insistiu. Simplesmente la acompanhou em silêncio hasta o túnel. Ao fundo, em la sala de desembarque, Clara viu a Matias inclinado sobre seu teléfono, como se enviará uma mensagem. Ao perceber sua presença, ele se acercou com passo suave. Todo em ordem? Perguntou com a mesma calma de antes. Clara asintió, tentando controlar a emoção. Pouco a pouco, me lo aclararam. Esse homem é Marco, meu esposo, a quem di por muerto há 5 anos. Estava envuelto em algo grande, algo que lo obrigou a desaparecer. Agora la policía lo tiene y no sé qué sucederá. Matias inspirou hondo, compadeciendo-se de sua situação. Siento que tengas que enfrentar este dolor.
Se necessitas ajuda com um abogado com alguém que entenda o sistema legal, avisa-me. No quero intrometer-me, pero não é fácil caminhar este sendero sola. Clara lhe dedicou uma mirada agradecida. Lo tendré em conta. Gracias, Matias. Por todo. Mientras se dirigia à la terminal, Clara entendió que sua vida havia cambiado de novo em questão de horas. Hace um dia sua maior preocupação era cumprir sua jornada y volver a casa com Isabela. Agora tinha que preparar-se para uma batalha legal, emocional y familiar que apenas comenzava. Sin embargo, sentiu algo distinto em seu interior, e a não estava totalmente desorientada. Por primeira vez em anos possuía um rastro, um propósito. Iba a averiguar la verdade, a sanar las heridas, y a descobrir se podia perdonar a Marco, ou se preferia seguir adelante sem ele. Fuera del aeropuerto, las calles herviam de atividade. Clara pensou em sua hija, em la necessidade de dar-lhe seguridade y amor. Se Marco havia sacrificado sua presença para protegê-las, era hora de saber se essa proteção havia valido a pena. Com a determinação incendida em seu pecho, Clara deu o primeiro passo hacia uma nova etapa de sua vida. Passaram vários meses. Clara, sentada em seu pequeno jardim, contemplava a Isabela jogar com umas flores silvestres que haviam brotado tras la temporada de luvias. O canto lejano de um pájaro y o aroma e erva úmida acompanhavam essa tarde tranquila. Era um contraste imenso com a inquietude que havia vivido em o avião. Durante esse tempo, Clara havia contratado a um abogado para inteirar-se do processo legal de Marco. Descobriu que ele colaborava com as autoridades para desmantelar definitivamente a rede criminal que o havia obrigado a fingir sua morte. Graças a essa cooperação, a polícia estava evaluando conceder-lhe visitas supervisadas. Em cartas escritas por el abogado, Marco expressava seu arrependimento, seu dolor por haberla deixado sola com Isabela. Y explicava as ameaças que lo forzaram a desaparecer. Não era uma justificação perfeita, pero ao menos era uma explicação. Clara loró ao ler essas cartas. Loró por o tempo perdido, por la soledade que havia cargado. Pero também compreendió a magnitude do sacrifício de Marco, sus miedos, sua eleição entre dos males. Ela não estava lista para perdoná-lo completamente nem para olvidar o dano. Aun assim, albergava a esperança de cerrar esse capítulo com honestidade y respeto. Matias, quem se havia convertido em um amigo cercano, la visitava de vez em quando. Conversavam sobre la vida e o futuro, y los sueños que aún podiam construir-se. Matias havia resultado ser um apoio invaluável. Le apresentou a um par de pessoas que conheciam o funcionamento do sistema legal, la guiou em trâmites engorrosos. Y le ofereceu seu tempo sem exigir nada a câmbio. Entre eles existia uma afinidade crescente, aunque Clara não estava segura se era o momento de abrir seu coração. Primeiro devia ordenar seus sentimentos. Uma tarde, o abogado de Marco Lalamó le informou que as autoridades autorizaram uma visita controlada em centro de detenção temporal. Poderia levar a Isabela se asilo deseaba, aunque aconsejavam que hablara com a niña antes para prepará-la. Clara se passou o resto do dia pensando. Isabela era muito jovem quando Marco desapareceu, apenas recordava seu rosto. Valia a pena exponer-la a essa situação confusa? Finalmente Clara decidiu ir sola a primeira vez. Necessitava hablar com Marco sem la presión de la niña presente. Queria mirar-lo a los olhos, escuchar sua voz, sentir se seu dolor y seu arrependimento eram genuínos. Queria perguntar-lhe por que não la contactou de outra forma, por que ela deixou crer em sua morte sem uma mínima sinal. O dia de la visita, Clara entrou em uma sala austera com uma mesa y dos silas metálicas. Uma câmara vigilava a escena, y um guardia estava presente a certa distância. Marco entrou com roupa sem sila, visivelmente mais delgado, pero com uma luz distinta em la mirada. Ao verla se quedou imóvel uns instantes, y luego sussurrou, Clara. Ela se sentou frente a él com as manos entrelazadas. Hubo um silêncio espeso. Finalmente Clara habló, necessito entender. Por que não buscaste outro caminho? Por que deixar-me crer que estabas muerto? Marco baixou a mirada conteniendo las lágrimas. Le explicou todo, las amenazas concretas contra Clara e Isabela, la impossibilidade de acudir à la polícia sem pruebas em aquele momento, la desesperação por escapar de asesinos que vigilaban cada passo. Fingir sua morte foi la única salida que viu por cruel que resultara. Después, atrapada em uma vida falsa, temió contactar-la y poner-las em peligro. Solo a hora com la rede debilitada se atrevia a entregar-se.
Clara escuchó em silêncio, su mente reproduzindo las noches que loró em soledade, los cumplianos de Isabela sin su padre, eu vacilo em sus vidas. Su voz salió ronca quando respondió, no sé si puedo perdonar-te. Me arrebataste la oportunidade de viver el duelo com la verdade, me dejaste sola sin respuestas. Pero, se hiciste esto para proteger-nos, lo respeto. Espero que sigas colaborando y que hagas lo que está em tu mano para emendar el dano. Marco asintió com los olhos úmidos. Haré todo lo que se necessário. Lucharé por ser alguém que puedas respetar. No te pido perdão de imediato. Sé que tomará tempo. Clara sentiu um alívio amargo, uma estranha paz. Sabia que la confiança no se recupera de la noche a la manana. Pero ahora tenía una base sobre la qual construir algo nuevo, aunque não sabia se seria amistade, uma relação cordial por el bien de Isabela. Distante entendimento. Quando salió del centro de detenção, el sol brilhava em lo alto. Clara lamó a Matias, quem la esperava cerca, ao verlo sentiu uma calidez distinta, ancla em médio del mar tempestuoso. Le sonrió el le devolvió la sonrisa sem hacer perguntas, respeitando su tempo su dolor. Em los meses seguintes Clara seguiu adelante. Ajustou sua rotina para apoiar a Isabela, contemplou com calma a ideia de introduzir mais adelante a la niña em um encontro com su padre, se la situação lo permitia. Mientras tanto, dejaba que la vida fluyera. Trabajaba, desfrutaba de la companhia de Matias, hablaba com su abogado. Alaba pouco a pouco um lugar de paz em seu interior. La história de Clara ya não era solo una de dolor e traição, sino também de segundas oportunidades, de responsabilidade e madurez emocional. Aprendia que o amor pode adoptar muitas formas, que no sempre há blancos ou negros, que la verdade, por mais dura que se, é esse o único caminho hacia la autêntica sanação. Quando as primeiras estrelas brilharam aquela noite, Clara supo que apesar de todo, la esperança podia florescer incluso em los momentos mais oscuros. Em seu coração, agora pouco mais fuerte, guardou a certeza de que aunque o passado não podia cambiar-se, o futuro todavia estava por escrever-se. Se les gusta ver nuestros vídeos, ayúdenos suscribiendo-os a nuestro canal. É muito importante de esta forma nos apoiam. Vamos ao vídeo.